Y ahora vamos a hablar de un asunto importante y sorprendente. Yo lo vi en un video y debo decirlo porque siempre respeto las fuentes en Digital TV Perú. Vi a Carlos Morales y me sorprendió. Bienvenido, Carlos. Él está acompañado de Jaime Gálvez para hablarnos de un tema que es impresionante. Es decir, nosotros le hemos estado dando con palo. Nuestras autoridades han perseguido, han hecho de todo contra la minería ilegal, ¿no es cierto? Y sobre todo la del oro. Pero resulta que ellos no son los dueños del negocio. El negocio es quién compra ese oro, quién lo formaliza y quién lo mete en mercados como el de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo y eso es lo que han descubierto las autoridades de los Estados Unidos. Bienvenidos. Acá hay una preocupación. Muchas gracias. Buen día. El gobierno americano se da cuenta, y todos tenemos que analizar, que Perú tiene una dualidad de función en este tema. Perú, por una parte, tiene la mayor producción de coca y por otra parte tiene que en América es el principal productor de oro. Estas dos situaciones lo hacen un mercado muy especial para ciertas personas que de manera equivocada se dedican al negocio de narcotráfico o financiamiento del terrorismo. Pero Estados Unidos observa que esto en pequeña escala estuvo pasando en Perú y ahora ve que el oro de Perú sale y puede empezar a financiar actividades terroristas a nivel mundial. Y es grave. Entonces, Estados Unidos toma acción y ya en Corte Federal del Distrito de la Florida, ya esto es federal en Estados Unidos. Eso que es del día 16 de marzo del 2018, es decir, este año. Así es. Ya Estados Unidos agarra y en un proceso que ha abierto a empresarios norteamericanos, a funcionarios de los Estados Unidos, ya allanó el campo para que Perú se pueda hacer presente. Y detectan una pequeña punta de iceberg de 3.600 millones de dólares en barras que ya confesaron estas personas que han salido ilegalmente de Perú. Nosotros hace 45 días, Nicolás, en las redes, en mensajes, en digital, que tiene realmente una felicitación de parte nuestra, que tiene realmente un reconocimiento. Porque les dieron bola. Sí. Claro, son los que acogieron esta noticia. Pero estamos hablando de un asunto bien delicado, ¿no es cierto? Delicado. Es decir, una vez más, hemos estado hablando durante años de la minería ilegal, pero no hemos estado hablando que este mineral extraído ilegalmente pasa primero por procesadoras, sí, ¿no es cierto? Que los convierten, me imagino yo, en lingotes o en forma, ¿no es cierto?, técnicamente movibles, ¿no es cierto? Así es. Pero además las legalizan, entre comillas, y las exportan. Exacto. Entonces, esto llega a los Estados Unidos y los gringos se dan cuenta un momentito. ¿De dónde salió este mineral? Este mineral es de origen ilegal. Ajusta a esta gente finalmente una vez que confiesa. tú tocas territorio americano, claro, o bancos americanos, o moneda americana, tiene toda la potestad del gobierno americano para intervenir porque estás usando su moneda en su territorio, en sus bancos. Claro. Y les parece pero el oro, ellos dicen, porque es una cosa monstruosa, porque no es solamente de Perú, es de todo el mundo. O sea, es una organización de lavado ¿no es cierto?, de dinero, ¿no? Y Jaime, tú has seguido este tema, ¿no es cierto? Claro, lo que sucede es que en el año 94 vinimos al Perú de la mano con el gobierno americano, con la empresa más grande en el mundo, fundada en el año 1902, en temas relacionados a oro. La intención era tratar de acomodar la problemática en el Perú para que esto no siga creciendo. Estamos hablando de 1994. Y han pasado, ¿cuántos? ¿18 años? Más. Y en lugar de lograr algo positivo, fuimos denunciados, fuimos perseguidos. Y la única, yo tengo que decirlo, la única razón por la cual no terminé preso fue porque tenía el gobierno americano atrás, el gobierno federal y agencias federales que me protegían. Nada más. Las cosas hay que decirlas claras. Si no, hubiera terminado preso o corrido. Claro, porque acá, ¿qué cosa hay? Una vez más, tienes productores de mineral de oro ilegal, o sea, gente que extrae el oro de manera ilegal, además dañando el medio ambiente, claro, todo lo que ya sabemos, que es donde ha estado concentrada nuestra mirada. Así es. Pero resulta que el segundo capítulo, que es la gente que procesa y legaliza este oro para exportarlo, es ahí donde debería estar la clave, ¿no es cierto? Pero acá hay un detalle que mucha gente tal vez no entienda. ¿Por qué se da en la selva?
Porque el oro en la selva es un oro que es libre. Libre significa que no está físicamente, esto es algo de la naturaleza, no lo creemos los humanos. Al momento que se da la fusión en la Tierra, me imagino hace muchos años, habría que preguntarle a un geólogo, el oro puede estar pegado a cobre, pegado a hierro, pegado a otro. Para separar eso lo tiene que hacer mediante procesos químicos complicados. En la selva el oro está libre. Libre significa que un simple proceso, el oro... Y lo tienes entonces, puro en la mano. Por eso, entonces no tiene que entrar a mucho proceso complicado. Y usan el mercurio, que en realidad contamina mucho, pero la única razón es porque el mercurio ayuda a agilizar la recuperación del proceso de unas bateas que usan estas personas, ¿no? Esto hecho masivamente. Ahora, también hay operaciones de plantas que procesan, pero el volumen grande viene de este oro, llamémosle libre, ¿no? Para lo que entendemos del tema del tipo de oro, ¿no? El oro libre es muy fácil de procesar. Pero no nos perdamos en eso. Claro, a lo que está claro esto, Detrás pero de de ahí esas. viene el segundo capítulo, que es la gente, porque, o sea, tú tienes a los productores de oro a los que hemos estado persiguiendo, ¿no es cierto?, como si fueran el problema, o todo el problema, y tienes en este momento una investigación en Estados Unidos donde ha capturado gente que se ha acogido a la colaboración eficaz, ha confesado su delito. De hecho, sí, nosotros traemos oro de manera De Perú. ilegal, y de ese oro que hemos traído, 3.600 millones de dólares, por lo menos, ¿no es cierto?, han venido de Perú y tienen origen ilegal. En esta La sola pregunta investigación. es quién diablo se lo vendió a esta gente. ¿No es Bueno, cierto? O sea, detrás de ¿quién estas hace operaciones, el lazo? ¿No es Detrás cierto? de estas operaciones hay estudios de abogados de Perú, autoridades de aduana de Perú, políticos peruanos y mucha gente que ha protegido esto durante los últimos 60, 70 u 80 años para que ese oro pueda salir de Perú ilegalmente. Esto no ha sido casualidad, esto ha sido un trabajo muy bien planificado de gente que nos ha estado robando sistemáticamente el oro de Perú, y por eso nosotros hacemos la denuncia y por eso pedimos al presidente de Perú, al señor Vizcarra, que se apersone el Perú. ¿Apersone qué quiere decir? Hágase presente en el juicio de Estados Unidos y dígale a Estados Unidos: vamos a partir de ahora a seguir juntos Claro, la investigación, pues, pero esta parte es yo mía. quiero ser reiterativo en esto, es decir, ¿cuál es el negocio de extraer mineral? Venderlo en el mercado mundial. Así es. Si no lo puedes vender en el mercado mundial, no vale nada. Eso es lo que le da valor. pero no Pero para solamente eso hay eso. que sacarlo. Lavar dinero, porque No, claro. hoy en día, más que el margen que ganas en comprar y vender, está en lavar dinero sucios. Y tengo que decir la palabra: narcotráfico. ¿Cómo lavas enormes cantidades de dinero? Te puedes comprar una casa, 2, 10 tal vez. Compras oro. Compras oro. Porque en mejor un forma. pedacito de oro... Incluso dinero de corrupción. De Recibes todo. dinero en efectivo De y todo. lo conviertes en oro inmediatamente. abuso infantil. Cantidad. Ahora, propiedad. igual, Cantidad pequeña de gran valor. ¿cómo haces para que ese oro, cómo has hecho a lo largo de años y por lo que ustedes dicen, décadas, sacar ese oro extraído ilegalmente en el Perú, además dañando gravemente el medio ambiente, pues sacarlo y ponerlo, por ejemplo, en Estados Unidos? Tiene que haberse construido todo un sistema, Exacto. ¿no es cierto?, que es imposible que se haya podido construir sin la complicidad de autoridades en todos los niveles, Exacto. prácticamente. Claro, lo que pasa es que hay gente, así como hay gente que saca el oro, hay gente que su negocio es fabricar papeles. Se Para junta- que el oro salga legalmente. Hay gente que su negocio es transportarlo, ¿no? Todo está Claro, yo me planificado. acuerdo que en algún momento tuvimos un incidente por una denuncia que había de gente que le compraba el mineral, o sea, había un conflicto de una concesionaria legal, que parte de la concesión está invadida por mineros ilegales. Muy Y había común. una empresa de cuello y corbata que le compraba a estos mineros, Sí. que supuestamente se habían inscrito o preinscrito en el registro de formalización. Entonces decía, como están inscritos en el registro de formalización, entonces su oro supuestamente es legal, entonces se lo compraban. A partir de ese momento se formalizaba y exportaban a Estados Unidos. O sea, eso es un Mira, mecanismo. hay personas tan importantes y organizaciones tan importantes metidas en esto que acá tú puedes ver el documento que también hemos sacado de la red, porque todo esto está en la red. Scotia Mocatta, el escándalo. Scotia Mocatta, Mocatta es un apellido muy importante en Inglaterra. Es prácticamente el padre financiero de los ingleses. Su tradición en Inglaterra viene desde la época de los piratas. Este señor tiene la cabeza presidencial del London Bullion Metal Association, la Asociación Mundial de Oro, que te rige
y te fija el precio de la onza de oro 2 veces al día, todos los días, para que veas el poder que tienen ellos. Y ponen las normas. Así es. Primera pregunta. Este señor está acusado, esta organización está acusada de estar metida en el escándalo de oro de Perú. O sea, ya reconocen que una organización tan importante como ellos está en el escándalo de oro de Perú. Y manejan la organización mundial que rige el precio del oro. Estamos hablando de que el cálculo que han hecho los técnicos en los últimos 30, no en los últimos 60, en los últimos 30 años, podríamos estar bordeando los 70.000 millones de dólares en recuperación, y acá hay una primera punta de iceberg de 3.600 millones de dólares. Ahora, lo lógico es que si el oro salió del Perú, el oro es nuestro. Por supuesto. ¿No es cierto? Eso y es lo por que lo tanto, reclamando. nosotros tenemos que acreditarnos ahí como víctimas. Así es. Ahora, ¿No? Nosotros somos víctimas, pero ¿quién tiene que hacerlo? ¿El Estado peruano? Yo quiero Estado comentar peruano. por qué no estamos, bueno, no hay la voluntad política, pero porque Estados Unidos inicia el proceso, ¿por qué? Porque en el momento que el oro cruza la frontera a su país, y se usan los dólares, como menciona Carlos, cruza, porque esto todo se va a Miami, Estados Unidos interviene y dice, un momentito, has cometido delitos en mi país, ok, inicia una investigación. Del total de delitos cometidos, te llamamos el 100%, los delitos cometidos en Estados Unidos exageradamente será el 2%. Para poder descubrir y poder encontrar a los culpables de ese delito cometido en Estados Unidos, tuvieron que haber descubierto todo. Ese otro 98%, son delitos cometidos en el Perú. Entonces los gringos, los americanos, ya están cobrando su plata. Ya están enjuiciando a las empresas. Ya están Claro, y nosotros todavía ni empezamos. Pero ni Ni siquiera nos apersonamos. No, pero hay una cosa, pero este es otra vez la bendita historia de los cuellos blancos, pues. ¿No es cierto? Que estamos persiguiendo, y no lo digo en términos peyorativos, a los cholos. ¿No es cierto? A la gente desesperada que no tiene chamba y que se va así a los ríos, ahí a Puno, a lugares invivibles desde ese punto de vista de la humanidad, y nos hemos dedicado años a perseguirlo cuando habían unos pendencieros, ¿no es cierto?, con oficinas de lujo y que viven en los mejores barrios de Lima, que son los que compran ese oro, lo legalizan y terminan exportándolo. Bueno, ya lo chaparon, pues ya en Estados Unidos le pusieron el ojo encima. Esto ya es una cosa federal en los Estados Unidos, no es una cosa que ya van a poder parar, porque han tratado de pararlo. No vamos a revelar el tema, pero han tratado de pararlo. Y cuando se encuentran con personas que no tenemos precio, no van a poder parar el tema. Bueno, está claro. Este es un tema que llega acá al Perú, Nicolás. Mira, ¿desde qué fechas estamos hablando? En el 2000 se le informa a un congresista todo lo que estaba pasando con el tema de la minería ilegal y que por favor interviniera porque estaba recrudeciéndose el terrorismo con estos fondos, estaban acopiando fondos, estaban generando la compra de armas y les estaban diciendo la autoridad americana a nuestros funcionarios, a partir de tal fecha van a recrudecer las pasó acciones 18 terroristas. años desde eso. Y pasaron. ¿Qué nos han obligado? A meterles cartas notariales a los señores Mauricio Mulder, pedirle la intervención del señor del Castillo y finalmente lo que le dijimos al presidente, presidente, si usted no interviene, nos está obligando a que esta denuncia la hagamos ante el fiscal de la Nación. Oficialmente se le ha mandado una carta notarial al fiscal de la Nación. ¿Esta información la tenía Mauricio Mulder, por ejemplo? En el año 2000 se le dio todo. Hace 18 años. Se le ayudó logísticamente, se le ayudó a ser congresista, se le ayudó se le dio la información. No hizo nada. Bueno, esto no recién empieza. Esto Así recién es. Y lo único que se le pidió es, señor congresista, usted no es fiscal, usted no es juez, lo entendemos. Pero no, cuando un congresista se quiere comprar el pleito por una investigación, lo hace. Y Eso está claro. Mauricio Mulder todos lo sabemos que cuando él se quiere pelear, se pelea. Por supuesto. ¿No? Yo le agradezco mucho a Jaime Gálvez y a Carlos Morales por estar con nosotros. Estoy seguro que no será la última oportunidad porque esto es una investigación que hay que abrir. Pero para empezar, el mensaje es claro. El gobierno del Perú tiene que acreditarse en ese proceso porque ese oro es nuestro. Para empezar, solo para empezar. Muchas gracias por estar acá. A ti. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.